Cristiana El Calvario, y como Reforma Apostólica estamos declarando el día de hoy que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Nos hemos quedado asombrados, sorprendidos, gozosos de estar escuchando las maravillas que Dios está haciendo en los diferentes lugares, pero especialmente lo que está produciendo Reforma Apostólica, la ubicación, la corrección, la forma en que el Señor nos está guiando y conduciendo hacia su propósito con amor eterno. Gracias damos a Dios por la forma en que Él nos ha estado hablando y nos ha estado mostrando su grandeza y su poder. Eso solo es producto de su misericordia y porque Él es bueno. Y por eso dice que para siempre es su misericordia. Gracias a Dios por los hermanos que ya están comunicándose aquí con nosotros. Y tenemos a los hermanos que están escuchando a través de Fresca Unción en Nueva York, y también no solo lo están oyendo, sino lo están viendo tanto por radio como por televisión. Lo están viendo en televisión y escuchando en radio, como también en las diferentes emisoras aquí en Guatemala. San Pablo Jocopilas, que está transmitiendo un cable Reforma Apostólica, pero también tenemos a Melchor de Mencos, a la Radio Manantial en Poptum, que transmite también a nivel mundial, tanto local como a nivel mundial por internet, y la radio en Sutijá, Vida en Cristo. Así que gracias a Dios y por los diferentes medios que estamos transmitiendo a través de SoundCloud, que nos escuchan en todo el mundo, también en todas las naciones. Gracias a Dios, un saludo para aquellos hermanos que lo están haciendo, pero especialmente también para las iglesias que se reúnen a ver y a escuchar Reforma Apostólica. Desde aquí, un saludo para cada uno de ustedes y desde ya una bendición grande para la vida, la familia, para esa amada iglesia, que el Señor le siga usando grandemente. Gracias a Dios. Tenemos a María Elena Medina de Acapulco, al pastor Edith Chinchilla de San Antonio Suchitepeques, al pastor Giovanni Castellanos, a la hermana Maki Flores, a los hermanos del rancho que están viéndonos también, Nelly de Hernández de Puerto Barrios, a Luis Fernando Arango, Abril Solano, Jairo del Cid, y también a Claudia Bonilla de Ecuador. Tenemos a Carlos Ruiz, Luis Sagastume, Pedro Gonón de Mazatenango, Orlando Fuentes, tenemos también al apóstol Carlos Navas, Mary de Méndez allá en Chiquimula, y Yesira Cristóbal de Bradenton, allá en la Florida, en Estados Unidos. Y así tenemos varios hermanos de diferentes lugares que nos están oyendo, pero también nos están viendo otros y oyendo a través de esta transmisión que hace Multimedia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy contento de escuchar una gran cantidad y de leer una gran cantidad de testimonios, sea en mensajes escritos o hablados, enviado de cómo Reforma sus vidas. Ha sido bueno escuchar lo que produjo Reforma Apostólica el lunes pasado, y es de dar gracias a Dios por la manifestación de su Espíritu en medio de nosotros. Así que gloria a Dios, por eso estamos exaltando a Dios, y sé que hoy también el Espíritu Santo nos seguirá hablando, especialmente nos va a edificar para aquellos que ya han puesto en práctica lo que se ha dicho el lunes pasado y los demás días. Eso nos va a edificar mucho más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante a gozarnos en la bendición de Dios y a disfrutar lo que el Espíritu Santo tiene. El lunes pasado estuvimos hablando sobre la importancia
de que comprendamos sobre el discípulo de acuerdo a la voluntad del Padre. Y decíamos que una de las cosas que Jesucristo modeló aquí en la tierra fue el ser discípulo. Dice la Escritura que Él fue obediente hasta, ese hasta significa que fue todo el proceso, todo el tiempo que Él estuvo aquí en vida, hasta la muerte y muerte de cruz. Que ese hasta significa que Él mantuvo una actitud de sometimiento y de reconocimiento hacia la autoridad de Él para dirigirlo, y que estuvo siempre bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que hace y vive y experimenta un discípulo de Jesucristo. En ningún momento Jesucristo nos menciona sobre su ministerio apostólico, su ministerio profético, su ministerio evangelístico, aunque lo deja notar cada uno de ellos, y lo mismo en la enseñanza, lo mismo a nivel de pastor, solo cuando Él dice que es pastor de ovejas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y está hablando precisamente sobre la función pastoral, no tanto la expresión de Él en su función pastoral. Ahora, sí dejan notar en todos los evangelios y en toda la Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, sí dejan notar su expresión ministerial de los 5 ministerios. Él en realidad fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor, fue maestro. En Él está centrado todo, pero Él en ningún momento se basó a que lo que estaba haciendo aquí era precisamente por ser un ministerio. Él, por ejemplo, dijo que tenía el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él. Él dijo que sanaba enfermos, que estaba año agradable del Señor, que estaba libertando a los cautivos, pero era porque estaba ungido, pero no ungido por ser ministro, sino ungido porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Qué diferencia? En otras palabras, nos está revelando que él se mantuvo ungido, se mantuvo con el poder del Espíritu Santo, porque estuvo siempre lleno del Espíritu Santo. Esas 3 cosas son importantes en la vida de un discípulo, pero esas no las experimenta solo el que tiene un ministerio o por causa de ser un ministerio. Las debe de tener aunque sea un ministerio, pero las debe de tener como una expresión de ser un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque desde el momento en que se nace de nuevo nos hace discípulos, pero de allí seguimos siendo discípulos. Porque Él dice, id y haced discípulos. Pero luego nos habla de el proceso de crecimiento y desarrollo de un discípulo. O sea, el discípulo no se queda estancado, el discípulo madura. Ahora, la otra cosa que vemos ahí es que el Señor vino a mostrarnos lo que era el ser discípulo, y que por lo tanto nosotros tenemos que dar esa talla de discipulado, esa talla de ser discípulos, esa talla de discípulo de acuerdo al diseño. El problema está cuando hemos juntado una serie de diseños y buscamos diseños que han realizado otras congregaciones y los adaptamos a nuestro medio. Y tratamos de que se convierta ese diseño en algo muy común y tradicional, cuando no hemos entendido que este discípulo que se forma por la obra de Cristo en la cruz es un discípulo totalmente diferente. No es un discípulo que lo vamos a encontrar en internet. Por eso es que no podemos permitirnos ni darnos el lujo de buscar las formas en que debe comportarse, debe actuar, debe ser el discípulo de Jesucristo en internet. Para eso está el mapa glorioso que se llama las Escrituras. Para eso está aquí donde el Señor ha dejado escrito lo que tiene que ser un discípulo.
El asunto está cuando buscamos estos modelos en los diferentes lados, en las diferentes congregaciones, cómo actúa el doctor Cho, cómo se actúa en El Salvador, cómo actúa el hermano tal, el hermano otro, cómo actúa la hermana tal de las diferentes congregaciones, y tratamos de imitar y tratamos de traer esos modelos a este modelo, que lo único que hacemos es encontrarlo en las Sagradas Escrituras. No hay otro modelo, no hay otro patrón, no hay forma donde está escrito, solo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el modelo de acuerdo al diseño que el Señor ha establecido como el arquitecto por excelencia. Él decidió desde el principio de la creación cómo se hacen los discípulos. Por eso es que yo no puedo darme el lujo, como decía hace un rato, de poder inventar o de poderlo hacer a mi manera, el cómo hacer discípulos. Discípulos se pueden hacer de diferentes clases y como usted quiera, pero no son discípulos de Jesucristo. Serán discípulos de otras entidades o empresas, pero lo que menos es el discípulo de Jesucristo. En la Escritura se entendía que habían discípulos, especialmente discípulos que estaban siendo preparados en relación a la doctrina judaica y a la enseñanza judía. Por eso era que habían rabinos y se preparaban como tales, pero ellos lo miraban desde la perspectiva de un discípulo como un alumno. El asunto es que el discípulo, incluso en varias partes, cuando trata lo que es un discípulo, dice que es alumno. Lo rebaja solo a un alumno que va a escuchar, a un alumno que va a oír, a un alumno que se va a enterar nada más, solo tiene conocimiento para ganar un examen, una profesión, pero no un estilo de vida, no una transformación, porque eso solo lo encontramos en la palabra del Señor. Es allí donde ya nosotros debemos de evitar, gracias a Dios, ya un alto porcentaje de siervos y siervas del Señor y de iglesias de Misión Cristiana del Calvario ya no están buscando estos diseños en otros lados. Ya hemos entendido, nos hemos despojado de esa actitud de estar buscando diseños en otros lados y de estarnos con otros. Pero algunos todavía lo hacen, y lo cual deben renunciar a ello, porque este discípulo no lo van a encontrar en ninguna parte. Por eso es que el Señor fue muy claro al decirnos que el modelo a seguir, que este diseño que Él nos ha dado, no es permisible el que se le hagan mezclas. ¿Por qué? Porque no lo vamos a encontrar en ningún. Porque esto se ha recibido por revelación y por lo que está escrito en su palabra, por lo que ya está dicho por Él. No hay libros, no es humanismo, no es una cultura, no es algo social, no es un paradigma que viene de algo tradicional o común y corriente de una nación, de un país. Eso no existe en este discipulado. Es por eso que tenemos que ser muy claros que este discipulado, lo único que nos rige y reglas es el Espíritu Santo a través de la palabra de nuestro Dios. Es por eso que debemos de ver a ese nivel el discípulo que nosotros debemos de ser, a lo cual el Señor nos llamó para ser, nos hizo discípulos, pero Él quiere que sigamos siendo discipulados bajo esa perspectiva y ese contexto del diseño establecido por el Señor. Veamos algunas cosas importantes que son esenciales para que determinan nuestra actitud y que determinan el estilo de discípulo que debemos de ser. No es usted ni soy yo el que debemos determinar cómo quiero yo ser discípulo. Esto no es de que yo quiero ser
tal cosa o así quiero yo ser como discípulo, sino ya está establecido cómo debemos de serlo. Uno, ya está establecido en las Escrituras, y dos, ya Cristo nos modeló el ser discípulo, donde Él mismo dice: yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me enseña. Eso es lo que digo, eso es lo que enseño y eso es lo que hablo, según me enseña el Padre. Una de las cosas que Él aprendía a través de oír, a través de ver lo que el Padre hace, a través del ejemplo del Padre, las obras que el Padre hace, esas son las que yo hago. O sea, no era solo por oír. Hay personas que dicen: es que no me han dicho, es que no me han dado esta revelación, por eso es que yo no lo he vivido, no lo hago así. Pero debe tener la actitud de ver, de observar. Hay, por ejemplo, cosas que ya el Señor ha dicho que no deben hacerse, y sin embargo hay iglesias que todavía lo acostumbran a hacer. Por ejemplo, la danza, la Escritura nos habla de una danza de toda la iglesia y que todos debemos de presentarnos ante Él con gozo, con alegría, con un cántico nuevo, pero con danza, con pandero y danza. En ningún momento nos habla de un grupo específico de danza. Eso era algo tradicional y algo que hizo David y algo que hicieron en el pueblo de Israel, pero ahora no está establecido, y sin embargo unas pocas iglesias lo siguen haciendo. No están viendo que en un congreso nosotros hagamos esa clase de danza, sino todo el pueblo danza, porque ahora es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Por qué razón? Porque están viendo, y los que están viendo lo van a hacer. ¿Qué van a hacer? Van a quitan eso y empiezan a enseñarle a la congregación, que es toda la congregación la que tiene que involucrarse. ¿Por qué razón? Porque eso lo dice el diseño. No dice que un grupo específico tiene que serlo. Antes, por ejemplo, eso era lo que se creía: un grupo de intercesión, un grupo de evangelismo, un grupo misionero, un grupo de aquí, un grupo de... Eso era modelos anteriores, modelos viejos, que ya el Señor nos lo quitó desde hace tiempo y que en algunos casos todavía se siguen practicando. Pero, ¿por qué razón? Alguien dirá: es que no me lo ha dicho, aunque se les ha dicho. Sin embargo, no han visto. Jesús dijo: lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. No se lo había dicho, pero lo vio, cómo lo hacía el Padre, y por eso era que lo hacía así. Eso es un discípulo que nos modela de acuerdo a la voluntad del Padre y de acuerdo al diseño. Pero no solo eso, sino cuando el Padre no le mostraba algo, cuando el Padre no le decía algo, cuando el Padre no le enseñaba algo, entonces también iba Jesús a las Escrituras, y dice que ahí iba la ley, a los profetas y a los salmos, para ver qué era lo que el Padre había dicho de él y había escrito de él que él tenía que hacer, y dice que lo leía para cumplirlo. Hay hermanos que dicen: pero es que el pastor no nos enseña eso. Pues lea las Escrituras, ahí está el diseño, ahí está el modelo. Métase a la palabra, busque la palabra. Pero es que en el grupo de comunión familiar el discipulador no nos lleva a esto. Pues lea lo que el modelo a seguir dice, lo que la Escritura dice, lo que el arquitecto por excelencia escribió y dice que lo que usted y yo tenemos que hacer. Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque hemos estado siguiendo un paradigma o un patrón o modelos puramente humanos, humanísticos. Seguimos siendo discípulos desde el concepto de alumnos, pero no discípulos desde el concepto del reino de Dios y de la forma y procedimiento y el actuar y el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos aspectos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto en Judea
de Judea, y diciendo, arrepentíos, ¿pero por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Juan y lo que empezó a enseñar no fue un mensaje de fe, fue un mensaje de arrepentirse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No fue un mensaje, tengan fe. No, primero dijo, arrepiéntanse. Por eso es que uno de los principios básicos en la conversión es, o el principio básico es, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque aquí comenzó predicando, ¿qué cosa? Arrepiéntanse, pero ¿en base a qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que estaba predicando y enseñando y todo lo que la respuesta que las personas debiesen tener era o iba a ser como resultado de que el reino de los cielos se había acercado, bajo el contexto de que ese arrepentimiento no era un arrepentimiento tradicional, no era un arrepentimiento común y corriente, sino era un arrepentimiento que demanda el reino de Dios tenerlo. Muy diferente. No es solo arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. No es solo predicar arrepentimiento, sino predicar arrepentimiento bajo el contexto del reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que desde el principio que se está predicando arrepentimiento, a las personas se les está enseñando gobierno, señorío, autoridad de Dios. Mientras que solo se predica arrepentimiento, solo es a veces remordimiento o nada más se le dice pida perdón y ya está. No es pedir perdón nada más, es arrepentirse, significa dejar de ser y de hacer las cosas que se estaban haciendo. Ahora, mire qué diferencia entonces verlo dentro de un contexto del reino de Dios. Pero lo mismo encontramos aquí a Jesucristo en Mateo capítulo 4 y versículo 17. Fíjese que la enseñanza clave, todo el énfasis que debería de encerrarse, la enseñanza y el discipulado, tenía que ser bajo el contexto del reino de Dios. Desde entonces, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora no era Juan el Bautista, ahora era Jesús. ¿Y qué comenzó a predicar Jesús? Arrepentirse, pero ¿qué clase de arrepentimiento? Era el arrepentimiento que reconocía gobierno y autoridad de Dios, que sometía a las personas a autoridad de Dios, a cambios radicales de su vida. Por eso es que hoy las personas se arrepienten, pero como es tradicional, seguimos haciendo lo mismo. Entonces no es el arrepentimiento del reino de Dios. Entonces ese discípulo no viene bajo las reglas y los principios del reino de Dios, sino viene bajo la tradición, bajo el humanismo, bajo una cultura de una filosofía humana, un estilo de vida puramente humano, pero no de acuerdo al reino de Dios. Ahora, tanto Juan el Bautista como Jesucristo estableció que el reino de Dios era. Por eso es que cuando Jesús resucita, dice la Escritura aquí en Hechos, que Él reúne durante 40 días a sus discípulos y ahora los empieza otra vez a reubicar, que entendiesen ahora el reino de Dios bajo el entendimiento de un Cristo resucitado, no de un Cristo que iba a resucitar. Porque por eso los discípulos esperaban y le preguntaron a Jesús que cuándo iba a establecer su reino, porque ellos lo pensaban de una manera política y lo miraban como algo que iba a suceder. Jesús les dijo, no, esto ya está pasando, el reino de Dios ya está entre vosotros. Pero como ellos lo miraban de una manera política, no lo miraban bajo el reino de Dios como el señorío de Jesucristo, el gobierno de Dios. Entonces no lo entendieron y por eso aquí en Hechos capítulo 1
y versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y de qué les estuvo hablando? Del reino de Dios. Y les hablaba, dice, acerca del reino de Dios. Pero ahora ya no un reino enseñado con claridad, como lo habían captado los discípulos, o la gente esperaba que eso pasara, no como las expectativas de la gente. Y aquí hay una lección muy importante. Dios no va a actuar conforme a tus expectativas. Dios va a actuar conforme a lo que Él ya ha predestinado y ha dicho. A veces queremos que Dios cambie de actitud porque nuestras expectativas son diferentes. Dios nunca va a dejar de ser Dios porque tú tienes una expectativa diferente. Él seguirá siendo el Señor, por lo que Él está estableciendo el reino de Dios. Y por eso es que ahora que ha resucitado, les está mostrando y les está hablando del reino de Dios, pero les está diciendo, ya ven, en otras palabras, se lo voy a parafrasear, ya ven, no es como ustedes pensaron que era de establecer un reino, algo político, sino este reino es totalmente diferente. Es el reino de Dios, el gobierno de Dios manifestado, transformándonos, que los va a llevar a ser perfectos de acuerdo al propósito de Dios. No es política, es la manifestación de Dios mismo en medio de ellos. ¡Qué diferente! Por eso es que ahora les habla nuevamente del reino de Dios, pero ya sobre el contexto de un Cristo resucitado. Ya no algo que ellos seguían entendiendo que iba a pasar cuando Cristo se muriera, que Él se iba a resucitar para sentarse y gobernar las naciones de una manera política. No, no era así. Ahora Jesús les aclara que este reino era la manifestación del Dios vivo, del Cristo resucitado, del Cristo que transforma, del Cristo que cambia y que nos hace vivir de acuerdo al propósito de su Padre. Qué diferente es entonces este reino. Ahora veamos esto. Si Juan predicó el reino de Dios, si Jesús predicó el reino de Dios, entonces este discipulado, ¿bajo qué contexto tiene que ser? Fíjese que desde entrada, como dije, el arrepentimiento no es solo un mensaje de arrepentimiento, no es un tema nada más de arrepentirse. No es sacar un bosquejo al arrepentimiento, y arrepentimiento quiere decir esto, y definir el arrepentimiento. Yo puedo definir lo que es el arrepentimiento, pero no por eso, y tener gente arrepentida, pero no al estilo del reino de Dios. Por eso es que hoy en las congregaciones no hay cambios, no hay las transformaciones que debiesen haber, porque desde el principio no hemos entrado dentro del orden correcto que el Señor quiere que hagamos. Usted dirá, bueno, pero eso yo no lo había encontrado. Pero entonces, si tiene su escritura, ¿por qué no lo ha leído? Pues, así como Jesús, no solo por lo que no oyó del Padre. Él no dijo, miren discípulos, como el Padre no me habló, así que yo no sé qué vamos a hacer ahora, reunámonos, cantemos, juguemos, hagamos una obra social aquí mientras pasamos el tiempo, a ver si el Padre nos va a hablar. No, Él siempre iba a las Escrituras. Y lo que ha hecho falta es que usted, como discípulo de Jesucristo, vaya a la palabra y encuentre allí el diseño, el patrón establecido por Dios, el modelo por excelencia que es Cristo. Todo lo que aquí nos enseña, y fíjese que el comenzar en la relación con Dios se comienza con arrepentimiento, pero no arrepentimiento tradicional, sino un arrepentimiento al estilo del reino de Dios, dentro del contexto del reino de Dios.
que implica que ese arrepentimiento estoy renunciando a un estilo de vida viejo porque se ha muerto. Por eso es que el bautismo es efectivo. Cuando yo me arrepiento a mi estilo, al estilo tradicional o al estilo social, o la forma en que la pedagogía nos enseña que es arrepentimiento, por eso es que cuando me bautizo solo salgo mojado pero no transformado. ¿Por qué el hombre se muere? El hombre viejo es muerto, no solo porque me he arrepentido, sino porque desde entrada estoy sometiéndome a los principios y reglas del reino de Dios. Entonces, por eso es que el hombre viejo muere, y por eso es que es sepultado, y por eso es que nace a novedad de vida. ¿Por qué? Porque entonces soy un discípulo al estilo del reino de Dios. No un discípulo al estilo del Dr. Cho, no un discípulo al estilo El Salvador, no un estilo al estilo del que dice en internet. Es el discípulo al estilo del reino de Dios. Y esos son los discípulos que el Padre está formando en misión Calvario. No discípulos tradicionales, no discípulos humanistas, no discípulos que solo son alumnos que van a adiestramiento y al discipulado a escuchar una lección, a escuchar algo que el Padre está diciendo para tener mayor conocimiento. No discípulos que se gozan con la revelación solamente, sino discípulos que estamos gobernados desde entrada por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo, al haber resucitado, reúne a sus discípulos y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Pero el bajo el reino de Dios, el discípulo bajo este control de un Cristo resucitado que es efectivo, que es eficiente en la vida de cada persona para transformar nuestras vidas, para que ese discípulo sea completo, eficiente y eficaz en todas las cosas que haga, productivo en todas las cosas, porque donde hay vida hay producción. La señal de que yo como discípulo soy del reino de Dios y al estilo y bajo el contexto del reino de Dios es que voy a ser productivo en todas las áreas. Voy a producir desde el comienzo, desde el principio, porque dicen: esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El discípulo del reino de Dios es productivo, es eficaz, es eficiente en todas las cosas, porque no es un discípulo por algo que aprendió solamente, es un discípulo por naturaleza. Por eso trae esa genética de ser productivo, de ser eficaz, de ser eficiente. Ahora veamos aquí qué hizo Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 6 que lo primero que él hizo no fue reunir su grupo de ministerios. Lo primero que él hizo fue discípulos. Veamos esto en Lucas capítulo 6 y versículo 13. Lucas capítulo 6, 13. Nos está diciendo lo que Jesús hizo primero. Y cuando era de día, llamó a ¿quiénes? No dice a sus ministerios, no dice a los ministros, llamó a los discípulos, porque eso era lo que él tenía. Él formó discípulos, él tenía una gran cantidad de discípulos. Él no solo tenía 12 discípulos, tenía una gran cantidad de discípulos, porque escuche esto: y escogió a 12 de ellos. Quiere decir que eran mucho más, pero dentro de ellos escoge a 12, a los cuales también llamó, que dice, apóstoles. Qué tremendo Jesucristo. Hizo primero discípulos, pero a estos discípulos dentro de ellos escoge a 12.
Y a estos 12 les llama apóstoles. Ahora la pregunta era, ¿eran apóstoles realmente o no? Y hasta ahí los estaba nombrando. Él no los nombró por ser apóstoles. Él los nombró por ser discípulos. Y los nombró después apóstoles. Escogió dentro de ellos a 12 y los llamó apóstoles. Fueron apóstoles por ser discípulos. Nosotros debemos de ser pastores porque somos discípulos, producto de que somos discípulos, no producto de que fuimos alumnos de un instituto bíblico o de una universidad estudiando teología. Somos pastores, según aquí, Él llamó a los apóstoles producto de que eran discípulos. Escogió dentro de ellos a 12 y los llamó apóstoles. He oído algunos comentarios de algunos hermanos de las congregaciones y también de ministerios. Los títulos afectan a las personas. Aquí me demuestra que no, cuando el fundamento está sólido. Los llamó apóstoles, aunque no eran apóstoles, los iba a formar como apóstoles. Les iba a enseñar lo que es ser apóstol. Los iba a educar a que tuvieran un comportamiento espiritual y en todo el sentido de la palabra como apóstoles. Ahora, ¿por qué Jesús no tuvo temor de llamarlos apóstoles? No le llame pastor, no le llame aquí, claro, no es por molestar. Algunos empiezan a molestar ya a alguien, es que él es pastor, es que él es pastor, es que él es pastor. Recuerde, el ministerio de pastor no lo da usted, lo da el Señor. No haga pastores. Suya es hacer discípulos. Mi responsabilidad es perfeccionar a los pastores, a los ministerios. Yo como ministro he sido llamado a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quien nombra, quien hace, indica quién es pastor, quién es apóstol, quién es profeta, quién es evangelista, quién es maestro, es el Señor, porque Él es el que da los ministerios. Pero algunos pastores damos ministerios y Él es pastor, Él es evangelista, Él es aquí, Él es allá. Ya dejemos esos modelos antiguos que lo único que han dañado es a personas y nos han dañado a nosotros y han dañado iglesias. Hagamos conforme el modelo, y conforme el modelo es ir y hacer discípulos. Ahora, ¿por qué vamos a ser discípulos? Porque primero somos discípulos. Cuando usted va a ser discípulos, pero no es discípulo, usted no va a hacer nada. Es como un ciego guiando a otro ciego. No va a lograr nada. No va a poder hacer discípulos. Porque algunos no son eficaces cuando van a evangelizar. Y resultan que les ponen un montón de excusas y regresan con el pastor. El pastor ya no me mande a evangelizar. Mire, no soy efectivo en eso, mire. No puedo. Ya fui, ya les hablé, ya dije y me salen con un montón de cosas. ¿Sabe por qué? Porque a usted le falta ser discípulo. Porque un discípulo produce discípulos, da fruto como discípulos. La evidencia que yo soy discípulo es que voy a dar fruto. No a la fuerza, no por presión, sino por naturaleza. Entonces voy a ser efectivo en la evangelización, voy a ser efectivo cuando ministro salud, voy a ser efectivo cuando ministro liberación, voy a ser efectivo cuando ministro poder de Dios, voy a ser efectivo cuando ministro la unción del Espíritu Santo como discípulo. Tenemos el ejemplo de Ananías que ponía la semana pasada. Ananías llegó con Saulo y le dijo: el que se te apareció en el camino y te habló y te dijo que iba a venir a orar por ti, a ver, y ora por él. No le dijo por fe recibes la vista, no le dijo por fe recibes el Espíritu Santo. Dice que en el momento se le cayeron las escamas de sus ojos y empezó a ver, fructífero, eficaz, eficiente.
pero también pone las manos y recibe el Espíritu Santo, y ahí es lleno del Espíritu Santo. Nosotros decimos, por fe reciba el Espíritu Santo, por fe reciba. No, es que tenemos que ser eficientes. ¿Pero por qué? Porque era discípulo Ananías. Jesús dice que por qué está predicando el año agradable, por qué da libertad a los cautivos, por qué sana a los enfermos, por qué da las buenas nuevas a la gente, por qué. Porque es un discípulo, porque escucha al Padre, ve al Padre, aprende del Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En todo estuvo sometido al Padre, entonces fue eficiente en todo, fue eficaz, tuvo resultados. Nosotros empezamos a hacer la tarea del Padre, pero no vemos resultados, no encontramos resultados, por la falta de un entendimiento de este discípulo, pero discípulo al estilo, discípulo en el contexto del reino de Dios. Veamos ahora, Jesús llamó a 12 y dentro de ellos les llamó apóstoles y no les afectó que les llamara apóstoles. Si el Señor llama a alguien hacia un ministerio, estoy diciendo si el Señor, no porque el pastor asuma o porque alguien asuma o porque alguien tuvo un sueño, este es profeta, no establezca eso. Deje que el Espíritu Santo haga la tarea que el Padre le ha enviado a hacer. No irrumpamos dentro de un quehacer del Espíritu del Señor. No mezclemos ninguna función, ni hagamos lo que le corresponde a Cristo y al Espíritu Santo, sino hagamos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahora bien, dentro de sus discípulos llamó a 12 y a estos los llamó apóstoles. Pero ahora miren el capítulo 9. ¿Qué nos enseña aquí esta lección? Y versículo 1 de Lucas, Lucas capítulo 9 y versículo 1, ¿y qué nos enseña? Y habiendo reunido a sus 12, pero fíjese bien qué dice, a sus 12 ¿qué? No dice apóstoles, dice discípulos, pero si ya los había nombrado apóstoles. Es que aunque yo sea apóstol, aunque sea pastor, aunque sea evangelista, profeta o maestro, no dejo de ser discípulo. Por eso fui llamado al ministerio. Aunque usted sea un discipulador, no deja de ser un discípulo. Aunque usted sea alguien que dirija la congregación, la alabanza, es discípulo. Aunque usted enseñe en la clase de escuela dominical a los niños, es un discípulo usted. Ningún nombramiento o cargo o ministerio nos quita nuestra responsabilidad de ser discípulos. Hay pastores que dicen, sí, ustedes, iglesia, deben de hacer esto y esto y esto, porque Dios quiere que los discípulos hagan esto. Pero si usted también como pastor es un discípulo, fíjese que aquí a los mismos apóstoles los llama discípulos. Ahora bien, ¿a qué mandó a hacer? No a los apóstoles, sino a los que había llamado como apóstoles, pero que seguían siendo discípulos. O sea, se los dijo, dice aquí, en calidad de discípulos, y llamó a sus 12 discípulos. ¿Y qué hizo? Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les empezó a dar directrices: no toméis para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. No está diciendo que usted y yo hagamos esto otro, sino esa era una directriz en ese momento. Pero ellos aprendieron a recibir directrices, pero sí que los mandó, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Sobre todos los demonios. Un discípulo debe tener poder y autoridad sobre
no algunos demonios. Escuche aquí, sobre todos los demonios. Así dice aquí. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Hay hermanos que cuando están orando y pasan ya 2, 3 horas y resultan cansados, bueno, pues oremos, bajémoslo en el nombre de Jesús y que se quede ahí encerrado y mañana vamos a seguir orando. ¿Dónde dice eso? Eso lo hace un discípulo de cualquier otra misión, pero no el discípulo del reino de Dios. El discípulo del reino de Dios se le ha dado poder y autoridad sobre todos, no sobre algunos. No sobre los chiquitos, los demonios más pequeños, no sobre los demonios más o menos. Aquí incluye todo el reino de las tinieblas. Fíjese que el discípulo desde aquí, desde el momento en que se hace discípulo, ya está empezando a vivir una vida victoriosa y poderosa en Jesucristo. ¿Cuántos discípulos hoy están viviendo de esta manera a nivel de iglesia? ¿Cuántos discípulos de Jesucristo estamos viviendo a este nivel? Donde tenemos el poder y la autoridad, y escuche esto, sobre todos los demonios. Así que no hay fuerza espiritual, no hay poder en el reino de las tinieblas que pueda contra un discípulo del reino de Dios. Y ese discípulo del reino de Dios es discípulo de Jesucristo. Por esa razón nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento como discípulo tiene que encajar y ubicarse dentro del reino de Dios. Ahora dice sobre todos los demonios y enfermedades. No dice que esto es solo para apóstoles, profetas o para evangelistas o para pastores o para maestros. Los discípulos tienen poder y autoridad sobre todos los demonios. Los discípulos sanan enfermedades. Los discípulos predican el reino de Dios. Los discípulos sanan a los enfermos y dice, y a sanar a los enfermos. Nada que vayas, hermano, y yo está sano por fe y confíe de que Dios lo sanó. Y el día siguiente cuando le pregunta cómo está, pues estoy igual. Es que usted no sanó porque usted no tuvo fe. No, eso no es. Este discípulo no es de esa clase. Este discípulo no es el que pone excusas ni se defiende ante las circunstancias porque no encuentra resultados ni se esconde ante una circunstancia por no tener resultados. Este discípulo dice que sana a los enfermos. No solo tiene poder para sanar enfermedades, sino dice, y los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Usted va a sanar a los enfermos no por ser el pastor, no por ser apóstol, no por ser profeta. Usted debe sanar enfermos y echar fuera demonios y tener todo el reino de las tinieblas bajo su autoridad, porque está viviendo y expresando el ser discípulo bajo el contexto del reino de Dios. En otras palabras, un discípulo gobernado por el Espíritu del Señor. Ahora, fíjese que no se lo dijo por ser ministros, se los dijo por ser discípulos. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque creemos que, bueno, llevemos este caso porque necesita oración para que ore el pastor. Por él es el ministro, él va a sanar. Pero ¿por qué no oran los discípulos? Dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, pastores y maestros. Dice a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Se cumple esto. Tiene poder sobre todos los demonios. Es lo mismo. Gracias a Dios la palabra, toda está vinculada, todo está en un mismo sentir. Echarán fuera demonios,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quiénes van a hacer esto? Son los discípulos del reino de Dios. Son los discípulos que han creído, pero están creyendo no al estilo humanista, no al estilo de pedagogía, no al estilo de una enseñanza cultural o social, sino que están creyendo al estilo del reino de Dios. Por eso es que estos principios yo no los puedo cambiar, no los puedo acomodar, no puedo hablar otra cosa. Sencillamente tienen que estar implicados en el evangelismo. ¿Por qué razón? Porque usted ve el mensaje de Jesucristo, ve el mensaje de Pedro, ve el mensaje de Felipe, ahí está implicado estos principios. Porque yo tengo que arrepentirme al estilo y en el contexto del reino de Dios. Yo tengo que creer que Jesucristo resucitó de los muertos en el contexto del reino de Dios. Yo tengo que confesar que Jesucristo es el Señor en el contexto del reino de Dios. Si no, ese confesar solo será un eslogan, pero no un reconocimiento de estar bajo el gobierno del Señor. Tengo que bautizarme en agua y en el Espíritu bajo el contexto del reino de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio ya vengo alineado a las reglas del reino de Dios. Dice que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya desde el principio está esa base. Ya todo lo que haga, todo lo que viva, entonces resulto siendo un esposo de acuerdo al reino de Dios. Resulto siendo un padre de acuerdo al reino de Dios. Resulto siendo un profesional o profesionista de acuerdo al reino de Dios. Resulto siendo un administrador de acuerdo al reino de Dios. Resulto siendo un industrial de acuerdo al reino de Dios. Mire qué diferencia. ¿Por qué razón? Porque desde el principio que soy hecho discípulo para Jesucristo y para la gloria de su nombre, estoy entrando a todas las reglas y gobierno del reino de Dios. Entonces este discípulo que el Señor está hablando, es el discípulo del reino de Dios. No que pertenece al reino de Dios solamente, sino que vive bajo el gobierno del reino de Dios. Porque reconoce que ha sido sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Qué importante es entonces cuando todos nosotros dejamos que la gloria de Jesucristo se manifieste en nuestra vida y permitimos que el Espíritu del Señor obre y se manifieste en cada uno de nosotros. Con razón Jesús decía: yo no hago nada por mí mismo, yo hago lo que el Padre dice. Y más adelante dice: porque yo hago todo lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque Él entendía que estaba bajo gobierno. Aquí en la tierra, como humano, como un discípulo, estaba bajo gobierno. Por eso es que Jesús sanó enfermos como discípulo. Jesús echó fuera demonios como discípulo. Jesús caminó sobre el agua como discípulo. Jesús resucitó de entre los muertos como discípulo. Y por eso es que actúa como un resucitado en el poder del Espíritu Santo por ser discípulo. Jesús, todo lo que hizo, todo lo que enseñó, todo lo que vivió, lo vivió bajo el régimen del Espíritu del Señor. Un discípulo al estilo del Padre. Es el discípulo que el Espíritu Santo está formando en Misión Cristiana del Calvario. Ahora nos damos cuenta por qué razón no hemos sido efectivos como pastores, o efectivos o eficaces como apóstoles, como profetas, como evangelistas, maestros, como discipuladores, como el resto de la iglesia también. ¿Por qué no somos fructíferos?
¿Por qué nos cuesta dar fruto? Sí, pero yo he ido, mire, y hablo, y ya me cansé, mire, ya no, ya estoy decepcionado. Es porque no es un discípulo al estilo del reino de Dios. Las iglesias hoy en día tenemos que alinearnos y entrar al orden del Señor, y el orden del Señor es ser discípulo dentro del contexto del reino de Dios. Deje de buscar ya en internet las cosas que deben de ser en nuestra vida cristiana. Habrán ministerios que nos podrán ayudar en alguna explicación o en algo, pero las reglas que Él ha establecido están dentro del contexto del reino de Dios y principios claves de la palabra de Dios. Deje de buscar el diseño en otras formas. Deje de estar buscando el diseño en otros lugares. Pero hay personas que no buscan el diseño en otros lugares. Y escúcheme bien esto, porque es muy importante. No tienen el diseño, no están buscando el diseño en otros lugares, sino el problema es que tienen el diseño dentro de ellos. Lo voy a explicar. Y es cuando asumen que están bien, pero los resultados no dicen nada. ¿Qué resultados está teniendo? Nada, pero yo estoy bien. No, entonces no está bien. Yo como pastor, mire, estamos bien como iglesia, sí, pero ¿cuántos se han entregado al Señor? ¿Cuántos frutos hay que están permaneciendo? ¿Cuántos grupos de comunión familiar hay nuevos? Producto del crecimiento y de la multiplicación que Dios está dando. Pero decimos que estamos bien. Porque el problema quizás no estamos viendo modelos de otros, sino el problema es que el modelo viejo todavía está en nuestro entendimiento. Hay hermanos que no buscan modelos afuera, pero el modelo está dentro. Al estilo la iglesia de Roma. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma? Y se los voy a parafrasear, primero se los voy a leer tal como es, y se los voy a parafrasear lo que el apóstol Pablo les está diciendo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otra versión, dice, cambien su estilo de pensar, porque así van a cambiar su estilo de vivir, su estilo de vida. ¿Dónde estaba el problema en la iglesia de Roma? No era que buscaran modelos afuera, ya los habían metido aquí adentro, no habían cambiado, no habían sido transformados. Ellos tenían el modelo viejo en su entendimiento. Alguien dirá, no, yo no estoy buscando ni en internet ni en ningún lado. Sí, pero lo tiene adentro. Lo está practicando, lo está viviendo. No, y Pablo le dice, no, en otras palabras les está diciendo, al decir no os conforméis, no solo les está diciendo no tengan la forma, sino que se estaban basando a las reglas establecidas por el mundo, por el sistema del mundo, por el humanismo, por las filosofías, por las huecas sutilezas, por los argumentos, por las excusas. Y les está diciendo, no, ese problema no está afuera, ese problema está dentro de ustedes. Está aquí adentro, les está diciendo, estoy parafraseando lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Roma. Ustedes no están viendo modelos afuera, ustedes lo tienen adentro, pero no están viendo el modelo que es Cristo, que está dentro de ustedes, sino están viendo el modelo que tienen en su entendimiento, que por eso es que no han sido transformados. Y la transformación empieza en la renovación del entendimiento. Y ahí es donde asumimos que estamos bien. Yo no he estado buscando modelos en ninguna parte, por eso estoy bien, pero sin resultados. Sin crecimiento espiritual, sin transformaciones, sin logros.
El problema no era el mensaje, el problema no era la revelación aquí. El problema era la actitud de los hermanos viejos que todavía tenían en su mente, en su entendimiento. Si hubiera habido internet en ese tiempo y si hubiera habido un montón de agrupaciones y denominaciones, ellos nos hubieran dicho, miren, no buscamos en ninguna parte. Pero no habían cambiado, ni se habían sometido al modelo del Padre, al modelo que es Jesucristo. Y por eso seguían teniendo un modelo tradicional y antiguo, pero lo tenían dentro de ellos. Usted quizás me puede decir, apóstol, yo no estoy buscando modelo en nadie, pero sigue lo mismo, sin crecimiento, sin madurez. Sus acciones siguen inmaduras. Es seña que hay un modelo viejo que ahí está estorbando, que le está impidiendo alcanzar la madurez. Como ministros ya no pasamos de la cantidad de gente que tenemos en la iglesia. El Señor nos ha hablado de ser expansivos y multiplicadores y todavía estamos en el mismo templo de hace 20, 30, 40 años, con la misma capacidad de gente. La única diferencia es que ahora tenemos otra gente y dentro de 3 años se cambia la gente y viene otra gente, pero con la misma capacidad de gente. Y así sucesivamente pasa. Gracias a Dios tenemos conversiones, gente nueva, pero los mismos caben ahí, ¿va? ¿Qué nos dice eso? Que no estamos siendo fructíferos, productivos. Eso nos dice que no estamos siendo eficientes. Pero yo soy discípulo y voy al adiestramiento, voy al discipulado, me sé el modelo a seguir, pero todavía hay un patrón viejo de conducta en su entendimiento y eso no le deja ser transformado. Este discípulo del reino es el discípulo que desde el principio reconoce que debe ser conformado a las reglas del Espíritu del Señor. Usted dirá, bueno, pero es que faltó que nos enseñaran todo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Le voy a explicar lo que tenemos que hacer y reubicarnos. ¿Qué significa reubicarnos? Solo se lo voy a explicar porque ya lo he dicho en varias ocasiones, lo he puesto como ejemplo. Viene David, es un discípulo del Padre, porque él dice, enséñame a guardar tus estatutos, enséñame a vivir en tu ley, dicen los salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Eso qué significa? Alguien que se dejaba guiar, pero aún así cometió errores. Escuche bien esto. No estoy diciendo que estamos permitiendo cometer errores, pero más sin embargo se cometen. Ahora bien, viene y el Señor le dice, trae el arca. Y reúne a su gente. Y eso es lo que hacemos muchos. No vamos al mapa, al modelo. ¿Qué es lo que el Señor dice? El hermano está enfermo, pero ¿qué es lo que el Señor dice? El hermano está con muchos espíritus malos, pero ¿qué es lo que el plano dice? El hermano tiene problemas emocionales, pero ¿qué es lo que el plano dice? El hermano tiene problemas familiares y parece su casa Vietnam, pero ¿qué es lo que el plano dice? El hermano tiene su trabajo, su negocio se le vino abajo, pero ¿qué es lo que el plano dice? Y mire, hermano, según el plano dice esto y esto y esto. Las escrituras dicen esto y esto. Si no empezamos a asumir y a agarrar sistemas pedagógicos que son eficientes en el mundo, pero en el reino de Dios tiene que ser todo bajo las reglas del reino de Dios.
Porque entonces vamos a ser eficientes no conformados al mundo, sino eficientes conformados al reino de Dios. Y por falta de eso es que agarramos modelos. Y esta iglesia tenía eso. Había agarrado modelos viejos. Y viene David y agarra ese modelo tradicional filisteo. Y todos dicen, miren, los filisteos, lo estoy ampliando porque la escritura dice que los filisteos llevaban el arca jalada en un carro de bueyes. ¿Y sabe qué hicieron? Voy a decir los hermanos, pero era el grupo de David. Quitemos ese carro viejo y hagámoslo lo más moderno, lo más excelente y que se vea nítido todo. Pero con el mismo modelo, solo que mejorado. Y el modelo mejorado cae en la calidad de ser un modelo que no es el diseño de Dios. No mejoremos modelos. Hay un modelo que no necesita mejorarlo, que es Cristo. Él es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. No tenemos por qué mejorarlo ni por qué cambiarlo. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a ese modelo. Y viene David y dice, mejorémoslo pues y hagamos un carro nuevo. Y lo mejoraron. Y por eso hubo muerte, Usa se muere, pero más que todo se enojó Dios, se airó Dios por lo que David hizo. Y por eso David se pregunta después, ¿cómo hemos de traer el arca entonces? Profeta, rey, pastor, dulce cantor y todos los rangos que usted le quisiera poner. Pero había hecho las cosas a su manera y a la manera de los demás. Pero ¿sabe qué dijo? Tardó 3 meses, pero lo hizo. Se arrepintió. Y en Primera Crónicas 15, mire lo glorioso que dice ahora. Después de que había fallado. Y ahora nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer. El versículo 1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Él tenía su tabernáculo, su tienda, el tabernáculo de David que se conoce, y arregló un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda, aquí está lo que decía, era una tienda pero era un tabernáculo. La escritura le llama el tabernáculo de David. Pero lea el versículo 2 y dice, entonces dijo David, entonces ¿qué significa? Ya que había no solo hecho esto, sino entró al orden, el arca de Dios debe ser llevada sino por los levitas. Ya no por carros, ya no un modelo mejorado, sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. No mejoraron el modelo, sino fueron a buscar el modelo donde estaba escrito lo que el Señor había dicho de cómo debiese traerse el arca del pacto. Y en el Deuteronomio 18, no lo vamos a leer, 18, dice cómo se debería de traer. Pero sabe que no solo hizo eso. A ver, los levitas, pónganse. No, David también se puso firmes. Y él fue a llamar, y dice, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Pero escuche esto, y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas y a los hijos de Coat, Uriel, y llama a todos, y especialmente a los que tenían funciones sacerdotales. Pero solo los levitas iban a traer el arca. Pero todos
para que alabasen y exaltasen al Señor. No solo incluyó los levitas que hicieran lo que el Señor quería, sino toda la congregación la metió al orden del diseño. Escuche estos puntos. Pero también David viene y se viste de acuerdo a las vestiduras sacerdotales. Y la Escritura dice aquí que el arca del pacto fue traído. Dice aquí en el 15:27, y David iba vestido de lino fino. Quiero que veamos esto. ¿Por qué hubo una restauración y renovación en la vida de David y en relación al arca, y la gloria de Dios se manifestó? Sí, habían hecho diferente al diseño, pero ahora reconocieron que habían hecho las cosas como ellos habían querido. El versículo 13 lo dice, 15:13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, ahora sí se metieron al orden. Primero no lo hicieron, dice, por no haberlo hecho así. ¿Qué dice? La primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Él mismo reconoce que no le buscaron de acuerdo a lo que él había establecido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Fíjese el orden. Lo primero que fueron a buscar después de todo lo mal que habían hecho, y cuando vieron que Dios se desagradó contra ellos por no haber hecho conforme a la ordenanza, conforme al diseño, David y los demás empiezan a buscar el diseño, lo correcto. Vea esos pasos. Se arrepienten, cambiaron de actitud, no siguieron necios, ni siguieron así todos duros de corazón. Ahora ya fallamos, ahora ya cometimos error y ahora ya. Muchos siervos del Señor reconocemos que no estamos haciendo según el diseño, pero seguimos haciendo no según el diseño. O muchos discipuladores, o muchos discípulos en general. Así vivimos en casa, así estamos haciendo y seguimos así. Cambiamos de actitud. A eso la Escritura le llama necios. Ignorantes no por desconocimiento, sino porque estamos ignorando, desechando, menospreciando el diseño. Sin embargo, ¿por qué Dios siguió usando a David y la gloria de Dios se manifestó en David? Porque él tuvo arrepentimiento, pero cambió de actitud y fue a buscar el diseño. Ahora hagámoslo según como está en la ordenanza. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero siga viendo, pero no fueron solo los levitas que trajeron el arca, incluyó a todo el pueblo. Todos metámonos al orden. Pero David también se metió al orden, vestido de lino fino. Quiere decir que la primera vez él fue vestido como él quería, ahora fue vestido según la ordenanza. ¿Sabe por qué las cosas no han resultado bien? Esto es ser discípulo. Hacer las cosas como el Señor dice, ir a buscar el diseño y hagámoslo según la ordenanza. Eso es ser discípulo, según el reino. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hizo entonces David? Se arrepintió, cambió de actitud, fue a buscar el diseño correcto, establecido por Dios. Pero no solo dijo, háganlo como dice el Señor, sino toda la congregación nos vamos a meter al orden. Pero él dio el ejemplo, él modeló como rey. David se sometió también a que todas las cosas se hiciera como Dios dijera, pero él también se vistió del. El problema es que le estamos diciendo a la iglesia, hagan, cambien, dejen de hacer, sean transformados, pero como siervos de Dios o siervas de Dios no les estamos modelando. Eso no es el discípulo,
del reino de Dios. El discípulo del reino de Dios es donde todos nos metemos al orden. Ahora, ¿qué es entonces lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Si usted no ha actuado y la iglesia y la congregación no está compuesta de discípulos del reino de Dios, al estilo o en el contexto del reino de Dios, ¿qué debemos de hacer? No lamentarnos, no quejarnos. ¿Y entonces qué hicimos? Y entonces, esos son actitudes infantiles. Pero el discípulo falla y, como dice la Escritura, se levanta. El justo puede, no que debe caer, puede caer 7 veces y se levanta. ¿Qué hizo David? Cayó aquí en otro diseño. Pero ¿qué hizo? Se levantó y agarró el diseño y empezó a hacerlo justamente como debiese ser. Ese es ser discípulo. Un discípulo de acuerdo al reino, gobernado por el Padre, porque dice, hagámoslo como Él ha dicho que se debe traer el arca. Pero no solo eso, sino venga toda la congregación, hagámoslo como según su ordenanza. Ahora, no solo en relación al arca, sino al pueblo, pero también Él lo hizo según la ordenanza. Él fue modelo. ¿Qué es entonces lo que debemos de hacer? No somos discípulos del reino, aquí no han habido resultados, decimos la palabra y no vemos resultados. No hay crecimiento, el grupo no crece, no hay resultados, no hay avance. Somos el mismo templo con las medidas mismas de hace 20, 30, 40, 50 años y no pasamos de allí. ¿Qué tenemos que hacer? Esto. Necesitamos arrepentirnos, ir al modelo, a revisar qué es lo que Dios ha dicho. Empezar a que cada uno haga lo que corresponde según la ordenanza, pero también nosotros como siervos y siervas del Señor, modelar que también nosotros estamos metidos en el diseño. Porque David fue y dice que él se vistió de lino fino. Y escuche ahora, versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel. ¿Qué dice todo Israel? No que todos llevaran el arca, pero él era parte de lo que se estaba haciendo. No estaban separados. Había unidad. Eso es lo que hace el diseño, unifica, nos une en la fe. No que unos hacen una cosa y otros otros. No, aquí cuando la gente se mete al diseño y todo se hace dentro del orden, la gloria de Dios se manifiesta. Pero escuche esto. Y todo Israel llevaba el arca de Jehová, del pacto de Jehová, con júbilo. Todo Israel tenía júbilo, todo Israel tenía sonido de bocinas, todo Israel tenía el sonido de trompetas y címbalos, al son de salterios y arpas. No era un grupito, ahora fue todo. Recuerda que al principio hablé de grupos de intercesión, grupos de evangelismo, grupos de misiones, grupo de danza, grupo de aquí, grupo de allá. En el diseño todos estamos involucrados en el qué hacer según la ordenanza de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Restauró todo y la gloria de Dios descendió sobre él. Lo primero que hizo fue meterse bajo gobierno y bajo ese gobierno se arrepiente. Por eso es que el arrepentimiento tiene que ser bajo el reino de Dios. Eso nos convierte en discípulos correctos, eficaces, y vuelvo a decir efectivos, porque eficaces y efectivos son diferentes. Aquí ahora sí se vio resultados, allá se vio resultados negativos, al principio. Hicimos como él dijo. Es el tiempo, pastor,
es el tiempo discipulador que en su grupo de comunión familiar, es el tiempo sierva del Señor que en relación a la actividad de mujeres ya digan, no hemos hecho como Él ha dicho, y que todos nos volvamos al diseño. Eso es ser discípulos de Jesucristo. El discípulo, no digo que debe fallar, puede fallar, pero se somete al gobierno de Dios, se arrepiente, actúa conforme, se ubica y hace las medidas correctivas. Y él mismo modela, como el caso de David. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Por eso es que Cristo fue efectivo y fue eficaz y productivo, porque Él primero nos modeló. La gloria de Dios será en nuestra vida si somos esta clase de discípulos al estilo del reino de Dios. Y esos son los discípulos que el Señor ha llamado para Misión Cristiana del Calvario. No se quede lamentando cuánto tiempo perdido y qué pasó, el pastor que se fue no nos dijo nada. Estas son puras excusas e infantilismo. Métase al gobierno de Dios, arrepiéntase, busque el diseño. Así dijo Jehová, así vamos a hacer. Es el tiempo que en las congregaciones se diga, así ha dicho el Señor y así vamos a hacer. Pero comenzando con el pastor, la sierva del Señor, comenzando con los diferentes ministerios que hayan allí, con la asistencia pastoral, con el grupo del pastor, con todo el resto de la gente que ministra alabanza, que ministra a todos, así como David hizo, llamó a todos, y todo les dijo, vamos a entrar en el orden. ¿Qué era entrar en el orden? Entrar al diseño. Quiere decir que la vez pasada habían traído el arca desordenados, sin que hubiera unidad, sin que hubiera gobierno. Con razón Dios no fue glorificado, porque no eran discípulos del reino, eran discípulos al estilo filisteo. Es el tiempo que hoy cambiemos y que hoy nos metamos y nos sometamos al gobierno de Dios, al reino de Dios. Entonces, solo así y así vamos a ser discípulos del reino de Dios. Padre, te damos gracias, porque entendemos que algunas veces, en algunos casos son muchas, pero en otros algunas veces fallamos y que no hacemos las cosas correctas como debiesen ser. Pero que no nos quedemos ahí atados y encerrados y esclavizados en un pasado que nos está estorbando, sino que hagamos como David. Se sometió al gobierno del Padre, se arrepiente, cambia de actitud y a todo mundo y él mismo en cuenta se someten al gobierno de Dios, al diseño establecido. Que ese sea el modelo de discípulo que toda misión cristiana del Calvario tenga, no importa el lugar donde esté. Era profeta, pero había fallado como discípulo. Era rey, pero había fallado como discípulo, pero no se quedó lamentando, ni frustrado, ni se sintió un fracasado. Se levantó en el nombre que es sobre todo nombre. El discípulo de Jesucristo no se queda frustrado, ni lamentándose, ni sintiéndose víctima. El discípulo de Jesucristo se levanta y se ubica en el orden correcto y glorifica al Padre. Te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
cuando hay estas clases de revelaciones, o hay muchos comentarios o no hay comentarios. No hay comentarios a veces no porque no tengamos que comentar, sino porque nos estamos examinando a nosotros mismos. Pero es tiempo de sus comentarios, es el tiempo suyo. Díganos lo que el Espíritu Santo le ha dicho. Y eso nos va a servir para enriquecernos todos y juntos disfrutar de la gloria del Señor y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos su comentario. Y desde ya, parece para el Congreso de... Uy, no, apóstol, pero usted sí que exagerado con anticipación. Déjeme decirle, hay discípulos que se han inscrito a veces con 1 año de anticipación o 2 años. Están inscritos en todos los congresos. Es sorprendente lo que pasa. Es sorprendente lo que sucede. Y al hacerlo con tiempo, cuán glorioso es lo que podemos hacer. Nos testificaban ayer de una hermana en el área del sur, en Escuintla. Ella vino al Congreso, su trabajo es vender tortillas, pero ella se propuso venir al Congreso. Determinó venir al Congreso y no dejó de vender tortillas. ¿Sabe qué hizo? Dejó a alguien encargada vendiendo tortillas, produciendo. Es que ese es el entendimiento. Siguió produciendo mientras ella estaba aquí disfrutando del Congreso. Y ahora que llega, después del Congreso, llama cuentas a la persona y se vendió. Hubieron días que se vendió más que en cualquier otra ocasión que se vendía. Usted dirá, no, pero así una persona no puede ir. Por eso prepárese y va a ver la gloria de Dios. Será glorioso y habrán cosas nunca vistas que veremos en este Congreso de agosto. Hágalo. Y no lo haga porque le estemos animando. Hágalo porque el Espíritu Santo le está diciendo que lo haga. Carlos Ruiz dice, apóstol, cuando dice dentro del contexto del reino de Dios, si me puede aclarar más sobre el contexto del reino de Dios. Gracias, apóstol. Es que podemos estar en el reino sin hacer las cosas del reino. Hay un versículo, no lo tengo ahorita, si alguien me lo pudiese facilitar y mandar, sería excelente, pero dice, no sé si es Mateo 21, algo así, pero donde dice que el Señor quitará el reino de Dios, escuche esto, y se lo dará a gente que produzca los frutos de Él. Quiere decir que yo puedo estar dentro del reino de Dios, pero no en el contexto del reino de Dios. O sea, no conformado a las reglas del reino de Dios. Gracias por tu pregunta porque ayuda mucho, Carlos. Ahora, aquí, según esta gente, estaba viviendo en el reino de Dios, pero sin dar fruto en el reino de Dios. Y por eso dice, le quitará el reino y se lo dará a gente que produce fruto. Qué importante es esto. Por ahí me están pasando Mateo 21, 43. Gracias, hermanos. Ya ven cómo es lindo trabajar entre todos. Por tanto os digo que el reino de Dios, es gente que está en el reino de Dios, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, del reino de Dios. O sea, yo puedo estar en el reino de Dios, pero no vivir en el contexto del reino de Dios. ¿Qué significa? En el estilo, las reglas, los principios. En otras palabras, estoy en el reino de Dios, pero no estoy bajo gobierno.
Y por eso el reino de Dios me puede ser quitado a mí. Aquí dice que sí. Es que Dios no es injusto. No por eso, es que porque Dios es justo, por eso es que se lo quita. Por eso es que se lo quita, porque es justo, no porque no es injusto. Dios es justo y por eso es que se lo quita, porque no está dando fruto digno de Él. Y hay otro versículo que dice que por cuanto somos tropiezo en el reino de Dios, que seremos sacados del reino de Dios. O sea, hay mucho fundamento que nos dice que podemos estar en el reino de Dios, pero no vivir en ese contexto, o sea, bajo las reglas, bajo los principios, bajo el gobierno de Dios. Aquí este versículo creo que nos dice todo, el que ya leímos, y así hay muchas otras pruebas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, está en Cristo, pero como no lleva fruto, está en el lugar correcto, está en la vid correcta, pero no está haciendo lo correcto. Eso es no estar en el contexto del reino de Dios. Gracias, Carlos, por tu pregunta, porque eso nos ayuda. El profeta Ronnie o el hermano Josué dice, el desorden no es de Dios, es tiempo de ordenar todo y hacer como el Padre lo ha dicho, no cambiar nada porque Él ya lo ha dicho, Él ya lo hizo perfecto. No necesitamos mejorar modelos, hacerlo como Él dice. Por mejorar un modelo falló David, por actualizarlo, por hacerlo moderno. Hagamos el modelo que Él dice y así vamos a hacer las cosas perfectas. Gracias, Josué. Selene dice, hoy en día hay discípulos en las congregaciones que están teniendo dificultades para fructificar, aunque ahora están recibiendo las enseñanzas acorde al diseño establecido por el Señor y que están fieles a los congresos y mirando reforma, pero por el hecho que desde el principio no fueron llevados al nuevo nacimiento bajo el contexto del reino de Dios, se están entorpeciendo su desarrollo y su transformación. Gracias, Selene, aunque la pregunta está hecha hacia que otros está pasando y no que está pasando entre nosotros, pero gracias por la pregunta, voy a aprovecharla para hacer esta enseñanza que estamos diciendo hoy. Dice que del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que hizo David. Volver a ver el modelo, arrepentirnos según el reino de Dios, meter a todo mundo en la congregación, a todos nosotros en la congregación, que no se quede nadie. Claro, si alguien se quiere quedar, dice que el reino de Dios le será quitado, pues. Que alguien no se quiera meter, déjelo tranquilo, feliz, que asista a la iglesia y resulta siendo un asistente, pero no un discípulo del reino de Dios. Porque esto no es forzado, esto es por reconocimiento. ¿Qué hizo David? Metámonos todos y mandó a llamar a todos. Y ahí está la lista en 1 Corintios o primero de Crónicas 15. Ahí está la lista a quienes mandó a llamar a todos. Eso no lo hizo al principio. Es que queremos hacer las cosas solo así a la ligera. No, esto incluía no solo que los levitas trajeran el arca, eso incluía que todos estuvieran metidos en el diseño y en el propósito de Dios. Quizás puede ser que la alabanza pudiese estar dentro del orden del diseño, o el maestro de escuela dominical. Pero eso no implica que toda la congregación esté, o no implica que el que está en la alabanza, todo su estilo de vida está bajo el reino de Dios. Por eso es que es importante que el rey David, en este caso, como ejemplo del pastor, demos el ejemplo y convoquemos a toda la congregación, desde él hasta toda la congregación, a meterse
en el diseño de Dios y hacer como dicen, no lo hicimos así como al principio, pero ahora sí lo vamos a hacer, como dice el Señor. Siempre hay una solución y esta es la solución de acuerdo a la palabra del Señor. La pregunta para muchos es cómo Dios bendijo a David a pesar de haber pecado y de haber hecho lo que hizo y cómo Dios lo bendijo, porque él siempre se arrepintió y cambió de actitud y dejó de hacer lo que estaba haciendo para someterse al gobierno de Dios. El justo cae, pero se levanta, dice la Escritura. No dice que debe caer, no nos autoriza a caer, pero si cae, es que es gloriosa la palabra, por eso es muy importante. Qué importante es entonces que si debido a que no aprendieron al principio este contexto, que toda la congregación, hacer una convocatoria a que toda la congregación, por familias, fíjese que no dijo, no fue un anuncio general, solo quiero volver así rapidito, no dijo vengan todos los hermanos este domingo y paz, no, mencionó y que dice, congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca, había objetivo. Luego dice, y reunió David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Isaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. ¿Qué significa esto? Que no hizo un llamado así general. Este domingo todo, no, fue específico. La familia, solo voy a decir así, no porque, por favor no vayan a sentirse afectados porque menciona el nombre, pero solo por ejemplificar. La familia González, la familia Pérez, la familia Leal, la familia Martínez, la familia Castillo, la familia aquí, deben venir con sus principales, o sea, las familias. Y aquí dice hasta la cantidad que vino de cada uno. Y todos se sometieron. Y a unánimes venían y exaltando a Dios. Todos traían júbilo, no era un grupo que traía júbilo, eran todos. Había unidad. Es que cuando hay gobierno de Dios y hay reino de Dios, hay un solo gobierno, hay unidad, hay manifestación del poder de Dios. Dios expresa tal como Él es, real y verdadero. Gina Barros dice, un discípulo evidencia que está bajo gobierno y señorío. Jesús lo mostró en Juan 8, 28 y 29. Por tal razón Jesús dio la talla y dio resultado. Es el resultado que define si soy discípulo del reino de Dios. Es el resultado que define si soy discípulo del reino de Dios. Bendiciones, saludos desde Colombia, apóstol. Un saludo, Gina. Dios te bendiga. Así es. Si no tienes resultados, yo recuerdo un pastor hace como unos 38 o 40 años, de cómo estaba la iglesia, y mire, ahí estamos re bien, todos maduros espirituales, somos 7, pero de calidad, no de cantidad. Y dije, si son de calidad, van a producirse, pues. Van a producirse, y si no se están produciendo, no son de calidad. Lo que quiero llevar es cómo asumimos que estamos bien cuando no estamos metidos en el diseño. Él se basaba que no era cantidad, era calidad, pero si hubieran sido calidad, se hubieran producido y hubieran dado cantidad, pues. Francisco Lovelo dice, lo que produce resultados es lo que el Padre ha planeado
Y cuando el discípulo dice y hace conforme ese plan, es productivo, porque ya todo fue determinado en ese reino. Cambiar el diseño es negar la soberanía de Dios y el Padre. Así es. Es que podemos tener resultados, pero no según el diseño. Recuerde que hubo Isaac y hubo un Ismael. Ismael también se multiplicó, pero no era el diseño, el de la promesa era Isaac. Alguien dirá, pero estoy teniendo resultados y mire, me está produciendo ese estilo que agarré de tal parte, mire, me está produciendo. Le está dando resultado, pero no es el diseño. No es lo que el Padre ha dicho que debemos hacer. Ismael produjo, se multiplicó y hasta el día de hoy son un gran pueblo, unas grandes naciones en todas partes del mundo, especialmente ahí en el oriente. La mayoría son ismaelitas, pero no por eso son conforme a la promesa. Por eso yo puedo estar dando resultados, pero eso no significa que según el reino de Dios, según el diseño, los resultados y la efectividad que yo debo dar es según el diseño, según el reino de Dios. Marvin Giovanni dice, como discípulo estoy responsabilizado a conocer los planos del Padre y consultar constantemente para hacer conforme a lo que ya está planificado. Así es. Alejandro Ibarra dice, gracias apóstol, la relación de Dios Padre siga bendiciendo grandemente. Puedo tener un ministerio, pero jamás dejaré de ser discípulo, sometido a obediencia del Padre, porque como discípulo siempre estaré con disposición para aprender y ser guiado en todo momento. Paola Solares dice, apóstol, lo que sucedió con David y el arca del pacto me hace recordar que en uno de los congresos usted dijo que Dios no busca personas originales, sino personas fieles. Y el discípulo del reino de Dios es el que ejecuta con exactitud lo que el Señor ha mandado hacer, sin cambiar absolutamente nada. Bendiciones. Fieles, fieles, discípulos de naturaleza. Vamos a dar la talla conforme el corazón de Dios. Gloria a Dios por estos comentarios que nos están bendiciendo y ayudando a ampliar lo que el Señor nos está mostrando. Uriel Arana dice, este es el tiempo de evaluarnos, pero más que eso, ajustarnos al modelo perfecto de discípulo que es Cristo. Vemos ese cambiar nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos, como Él ya nos ve. No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere hacer para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2 en la versión PDT. Amén. Eso es lo que necesitamos. Algunos, como dije, podrán decir, no estamos buscando modelos en ninguna parte. Aquí no hacemos modelos de ninguna otra parte más, pero está haciendo el modelo que tiene aquí. Modelo viejo, modelo de la carne, modelo de un entendimiento humano, modelo humanista, modelo social, modelo cultural, modelo religioso. Eso está fuera del diseño. Por eso es importante el ser discípulo según el reino y expresar y manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No a quedarnos lamentándonos ni pensando, ¿y ahora qué hicimos? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Mejor me voy a otra misión. Mejor me salgo de aquí. Esto está muy fuerte, esto está muy duro. Ayer decía en la sede, el Señor nos diagnostica y nos dice lo que estamos teniendo. Pero la carne viene y asume que se lo está regañando.
y el diablo lo hace engañarse así, te están regañando y entonces prefiere mejor irse, escapar de la realidad lo que ha sido llamado. Cuando el doctor le diagnostica algo, no es para regañarlo, es para que usted tome las medidas correctivas y para que tomemos la medicina exacta y hagamos lo correcto. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. Juan Méndez dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Efesios 4:23 en la PDT. El problema es que muchas veces nos renovamos o actualizamos según la moda o las corrientes de este mundo. Y la palabra nos dice que debemos aprender a renovarnos por medio del Espíritu Santo. Los discípulos no son moda en el programa de Dios y deben estar bajo el gobierno del Espíritu Santo. Amén. Así es. Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a estar compuesta por discípulos conformados al reino de Dios, en el contexto, en las reglas, en los principios, en el estilo de vida del reino de Dios. Y recuerda esto, Mateo 21:43, si no damos fruto en el reino de Dios, dice que el reino de Dios será quitado de nosotros y que será entregado a gente que produzca frutos de él. Nos quedaremos sin reino. Esto es de pensarlo. Así que bendiciones, adelante, y no estamos destinados a ser gente sin reino. Somos destinados a ser discípulos que expresemos la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones.